¿Qué tal? Saludos a todos, hermanos. Dios le bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a este canal Unidos en la Fe. Y bueno, hoy vamos a tener un video muy particular, ¿no? Porque va a ser solamente un video de respuesta, bueno, de respuesta, sí, va a ser un video definitivo en el sentido que no voy a estar, digamos, dándole a la larga, porque voy a hacer una crítica específicamente a un hermano. Vamos a ver de quién esto vamos a hablar, pero lo hago con toda la mayor responsabilidad posible y la idea con esto es hacer un llamado de responsabilidad a los hermanos de cualquier denominación, sea la que sea bautista, pentecostal, presbiteriano, metodista, luterano, el que sea la denominación que seamos responsables con ciertas declaraciones que nosotros hacemos y más si nosotros podemos ser reconocidos por cierto prestigio de, no sé, haber estudiado, ¿no? Yo no tengo en ese sentido un título, digamos, de teología ni nada de eso. Quizás, si Dios permite y logre tener la posibilidad, pues lo tendré. No obstante, trato de compartir un poco sobre eso, ¿no? Pero yo no voy a estar solo el día de hoy, voy a estar con un invitado especial que va a ser nuestro hermano Juan Carabajal. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Un gusto tenerte nuevamente acá. Bendiciones, Leo, ¿cómo te va? La verdad que es un gusto participar con vos en este live. La verdad que me alegra que podamos charlar un poquito y bueno, y hablar sobre esta cuestión en particular, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos en un contexto latino, donde quizás, sobre todo en contexto hispano, no es muy común ver iglesias luteranas y por lo general son mayoría pentecostales y unas bautistas, ¿no? Eso es lo que más se ve. Entonces, por lo general, cuando vemos otras denominaciones como presbiteriana, luterana, que tienen incluso hasta una liturgia mucho más solemne, formal, y tiene una sacramentología, por así decirlo, suelen verlo a las personas un tanto raro, ¿no? Porque siempre suelen compararlos con los católicos y eso genera un sesgo a la hora de verlos como cristianos evangélicos, o al menos o el ámbito protestante. Y obviamente esta es una visión bastante sesgada y parcializada del mundo, ¿no? Entonces, mi intención acá es que los hermanos que sean de otras denominaciones, no caigamos en ese desprecio de otras personas porque creen distinto. Es decir, no se está diciendo que tengamos que aceptar que los que creen diferente a nosotros están en lo correcto. No, obviamente cada quien cree lo que crees que está en la Biblia, ¿no? Pero sí es Claro. importante que no por algún tema en concreto digamos, no, tú no eres eh, evangélico, tú eres católico, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Y específicamente Sí. con unas declaraciones que hizo el doctor Enuar Hernández, donde precisamente él en su canal habló sobre este tema y él dijo y vamos a ver, cuando él lo dice, él dice que los luteranos deberían ser, para él son católicos romanos, ¿no? Entonces, sin embargo, me gustaría un poco que comentes acerca de esto porque voy a colocar varias cosas, así que les pido a todos que le den su like, que, que apoyen este contenido y antes de compartir el video y ver un poco las declaraciones del doctor Enuer, que me comente un poco sobre el contexto porque tú vas a dar tu versión, vamos a escuchar la otra y vamos a contrastar. Sí. Bueno, gente, le comento más o menos lo que pasó, ¿no? Estábamos en un live de TikTok que me habrían invitado unos reformados, la gran mayoría era calvinista y swingliano, creo que había uno solo, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, entonces estaban hablando sobre la cuestión con el doctor Enoel Hernández de qué era reformado y qué no, ¿no? Y le hicieron una muy buena explicación, que por ahí a muchos no le gusta. Yo sé que, por ejemplo, el bautista particular, que se considera reformado, no le gusta que le digan, no sos reformado, ¿no? Porque obviamente que toca alguna fibra sensible, ¿no? Porque justamente crea algunas cuestiones muy similares, como los 5 puntos del calvinismo, y obviamente que hay que entender dentro del contexto, digamos, teológico,
que cada rama se define de una manera particular, ¿no? Y el doctor Enoel dijo que la mayoría de que estábamos ahí, ¿no? Dice, los que estaban conmigo eran luteranos, y no éramos todos luteranos, yo era el único luterano. Después el resto todo era, como dije, reformado, y bueno, y de eso salió la discusión, ¿no? El tema que se habló de particularmente del bautismo, de la Santa Cena, de los medios de gracia, y bueno, obviamente todo mal interpretado, ¿no? Por parte del doctor Enoel, porque yo creo que o sea, esta es una opinión personal Ok. que no es algo definitivo, sino que es lo que yo pude percibir. Yo creo que se habrá sentido ofendido de que le hayan dicho, mire, doctor Enoel, por más título que usted tenga, por más ganas de que usted quiera representarse como reformado, porque no se adhiere a los tres símbolos principales que se adhiere, digamos, todo reformado, usted no pertenece a esto, ¿no? Y sobre todo a la parte de, de, ¿cómo se llama? Se De siente como la parte de la menospreciado. teología pactual. Claro, y Quizás, se sintió menospreciado, o sí. sea, o Yo sea creo que que por ahí vino la mano. O sea que básicamente, no, quizás no sería así, no sé si qué tan similar sería, pero digamos que al decirle a él, mire hermano, usted no es reformado, en cierta manera como que le duele un poco y he visto que muchos en las redes sociales se ponen a pelear por esto, pero entonces uno diría, bueno, y ustedes no se dan cuenta que así como se sienten como menospreciados porque no le digan reformado, no se dan de cuenta que le dicen lo mismo a los luteranos al llamarlos católicos y no llamarlos protestantes. Piénsalo por un momento. Claro, Ahí sí no vale, ¿verdad? Ahí sí, fíjese, por eso digo, a ver, entonces, si se sienten menospreciados, entonces piensen, cuando usted llama a un luterano católico romano, que se va a sentir menospreciado y que lo están lanzando para Roma. Y creo que, sí, entonces, si usted entiende y dice, bueno, entonces ya a partir de ahora, yo, Enoel Hernández, jamás voy a llamar a los luteranos católicos. Entonces, cualquier persona que crea en la justificación solamente por la fe y que acepte el bautismo, entonces usted no puede llamarlo romanista, ni católico, ni nada de esto. claro. Adelante. Así que por ahí venía la mano, ¿viste? Y, y bueno, yo creo que le habrá dolido, ¿viste? Es un problema. Generalmente los bautistas particulares eh, le pasa eso. Pero digamos que Noel Hernández tampoco es de esa línea, ¿no? Por lo que habría más o menos mencionado, que no es que sigue la teología del pacto, una teología milenial o de otra perspectiva, menos la dispensacionalista, ¿no? Entonces, lamentablemente, dentro del contexto histórico y de lo que se considera como reformado, no, digamos, es como que no cumpliría las pautas generales, ¿no? Y entonces, bueno, le dolió, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y dijo, bueno, los luteranos, que nos considerábamos reformados también, ¿no? Creo, en ese momento, en ese live. Y yo le dije, no, doctor Enoel, nosotros no nos consideramos reformados, o sea, no consideramos luteranos confesionales y en todo caso, como históricamente se los conoció a los luteranos, católicos evangélicos, ¿no? Y nada Claro. más. De hecho, Ujú. cuando uno lee la teología sistemática de aquel le gustó hablar mucho de la teología sistemática de Charles Hodge, cuando habla de, por ejemplo, el concepto luterano de tal cosa, el concepto reformado de tal cosa. Entonces, él distingue entre luterano y reformado y él tiene en mente dos grupos muy específicos y definidos. Entonces, Ujú. si cree que Charles Hodge, un presbiteriano, está equivocado, bueno, entonces eh, no sé, cómo él podría decir que eso que sería un error. Claro, Pero me gustaría aquí exactamente. aprovechar de compartir el video, porque hay muchas Ujú. cosas que compartir acá y luego vamos a ir con otras partes, ¿ok? Aquí vamos a Sí. escuchar un poco la versión que él dice y bueno, vamos a darle play para, escuchar. Conectando poco a poco. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el concepto de ser reformado. ¿Qué significa que una persona es? Aclarando que este video se llevó a cabo después de que hubo la charla entre el hermano, Juan Carabajal, los reformados y el doctor Enoel.
reformada, o en este caso un cristiano reformado. Y esto se da a luz de una conversación que tuve con varios luteranos en Bueno, TikTok, ya se aclaró que no eran varios luteranos, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Ok. en la cual pues ellos estaban afirmando que definitivamente una persona como yo no puedo ser reformada porque no me adapto a una confesión en específica. Y Bueno, tiene que adaptarse a la confesión de la triple unidad, o sea, los cánones de Dort, la confesión belga y el de Heidelberg, que por cierto yo lo tengo aquí. Exactamente. Exactamente, lamentablemente es así. O sea, es como ellos, es lo mismo que, por ejemplo, no vamos a decir, ¿no? Al que le gusta el fútbol, ¿no? Para hacerlo más claro. No, soy de River, pero no voy a la cancha, no sigo el partido, no miro el equipo y aparte, no, me pongo una camiseta de Boca y quiero ser de River, no puedo. O sea, no puedo porque no formo parte de ese grupo. Es así, lamentablemente va por ese lado. Eh, no es que Fíjate, porque no se adapta, como dice él. sí, porque no es algo arbitrario. Fíjense que esto es Mm, una guía, ustedes pueden ver aquí, es de color verde, la portada, y este es cuando estuve en una iglesia reformada realmente, dice aquí curso Biblia, que dice aquí la confesión, curso. belga, Ok, perfecto. perfecto. Esa es una. Y aquí tenemos esta. El catecismo de Heidelberg, Claro, claro. falta, exacto, falta el otro sé si yo tenía acceso digital, que era el de los cánones de Dor, eso lo tenía en PDF. Entonces, esas tres cosas son lo que constituye realmente un reformado. ¿Ok? Ujú, Ahora, ya estamos de acuerdo con eso. Entonces, bueno, continuamos con el video y seguimos respondiendo algunas de las declaraciones del sí. doctor. y esto pues hay que aclararlo nuevamente porque ciertamente se puede ser reformado, y vamos a estar hablando de esto en el día de hoy, se puede ser reformado sin necesariamente ser confesacionalista. Bueno, él dijo esa palabra, la dijo como 3, 4 veces. Bueno, yo no lo quiero hacer en forma de burla, pero ya que él, eh, no sé, yo veo que, a ver, con toda honestidad, cuando yo a veces veo que a veces les corrigen algunas cosas, él no acepta corrección. Y quizás por eso es que muchos lo han catalogado como que no, como que no, o sea, yo no sé si realmente es que él o no entiende, pero eso se puede ver como que, que tiene arrogancia. Mire, fíjense Claro. acá, usted ve en la RAE, ¿verdad? Busca, empieza aquí a escribir, confesa, tiene que ser con S porque tiene la misma raíz confesión, confesación, y no existe esa palabra, incluso confesacionalista, lo voy acá y me dice, la palabra confesacionalista no está en el diccionario. Entonces, ¿cuál es? La palabra es mira las opciones que nos da aquí. Confesión, confesional, eso que es la palabra correcta. Por ejemplo, el hermano es confesional, va a una iglesia Claro. confesional. Confesionalidad es otra cosa, confesionalismo, confesionario ya es otra palabra, ¿no? Entonces, vi como que no es una vez, no un error, como 3, 4 veces dijo confesacionalista. Yo no sé por qué dice eso, de dónde se inventó esa palabra, entonces no sé si él va a corregir eso. A ver si acepta al menos esta vez que se equivocó, porque parece como que él no acepta corrección y más adelante lo vamos a mostrar porque tenemos una conversación en el propio video donde él habla con el hermano, o sea, le escribe unos comentarios al hermano Juan Carabajal y bueno, dice algunas cosas que a mí no me caen muy bien, pero yo quiero que Ujú, simplemente la gente vea y juzgue. Entonces, bien, parece si continuamos con el video o ibas a comentar algo. sí. No tengo nada que comentar. Ah, Saludos, no hermano tienes Jorge. títulos. Sí, sí, exactamente, sí. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos por acá. Ok. Y eso es un punto que hay que quizás educar a otras personas que pertenecen también a este ámbito de ser Bueno, al menos aquí le dimos una pequeña educación. No es confesacionalista, es confesional. ¿Ok? Sí, reformado. Aunque tradicionalmente e históricamente una persona que es reformada va a adaptarse o adjudicarse que son siguientes o seguidores, perdón,
de una confesión en específica, ya sea la confesión de Westminster, la confesión helvética, la confesión de Londres, ¿verdad? No implica esto que aquellos que no son históricos o no tradicionalistas sean reformados por el mero hecho de que no sigan un ámbito confesacionalista. Dentro Lo volvió a repetir, ok, 2 veces. Sí. Confesación, ok. de la conversación que estábamos teniendo con estos, eran varios luteranos, ¿verdad? Que me sentí como que me estaban atacando, yo diciendo, pero espérate, nosotros no estamos en bandos opuestos. Bueno, dice que no están bandos opuestos, pero al final los lanza para los católicos. Ah, sí. No, pero lo más raro es que, como él dice, eran varios luteranos y era el único yo. Yo era el único. Claro. Después el resto era, como te dije, reformados. Era, encima los títulos decían, ¿no? Presbiterianismo confesional. No sé, reformado, confesional. Y así sucesivamente, ¿viste? O sea, me extrañó, ¿viste? Así que, no sé, o él confunde de que cuando uno dice confesional, ya se suscribe al luteranismo, o no sé qué es lo que le pasó para pensar eso, ¿no? Quién sabe, ¿no? Quién sabe, porque a veces no queda muy claro lo que dice. Pero bien, entonces Claro. continuamos. El argumento sobre el paido bautismo o el credo bautismo. El luterano va a afirmar, conforme a sus confesiones, el paido bautismo. No necesariamente es de igual manera que el bautista reformado, que no es histórico, no necesariamente se va a adjudicar ese punto en específico. Así que yo estaba mencionando que el concepto del bautismo es algo que es periferal, es secundario, porque no es vinculante verdaderamente a la salvación, porque una persona puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, sus pecados son perdonados y en ese momento perder la vida, y no significa que perdió la salvación por el mero hecho de que no dijo, un momentito, tengo que ir a bautizarme. Lo mismo pasó con el ladrón. Vamos para por acá. ¿Qué tú opinarías esto desde la perspectiva teológica como ustedes lo ven? Bueno, muchas veces nosotros como luteranos, ¿no? Más que nada nos preguntamos quién se puede abrogar, digamos, el título del triage teológico, ¿no? Yo estoy opinando como luterano, puedo estar equivocado, pueden estar en contra, pueden diferir de lo que yo digo, pero bueno, eso ya queda en el ámbito de cada uno, ¿no? Pero nosotros decimos, ¿quién tiene la autorización para hacer ese tipo de cuestionamiento? No, esto de primera mano, esto de segunda, ¿no? Es como que, por ejemplo, ¿no? Yo lo comparo con el matrimonio siempre, ¿no? Cuando te pregunto, che, o sea, ¿vos estás casado o cuánto es lo mínimo para estar casado, ¿no? Tener la firma en el registro civil, dormir Casarse por la juntos. iglesia. Claro, casarse por iglesia. ¿Qué es lo mínimo? No, solamente, no sé, darle beso toda la mañana. No sé. No. Entonces, en ese sentido, para nosotros, es muy amplia la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y nosotros, ¿qué entendemos? Entendemos que Dios, como dice el artículo 4, ¿no?, de nuestras confesiones, dice que Dios se quiso revelar y relacionar a los hombres por medio de la palabra y de los sacramentos. Y para nosotros los sacramentos no es que están separados del Evangelio. Para nosotros son un mandato divino instituido por Cristo. Las dos cosas, ¿no? El bautismo y la Santa Cena. Y ambos, aparte de ser instituidos por Cristo y que tienen un mandato divino, también aparte tienen una particularidad, que en ellos se refleja el Evangelio, se da el Evangelio y se dice el Evangelio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dice come y bebe para el perdón de los pecados, ¿no? Como dice, por ejemplo, cuando habla ahí sobre la Santa Cena, ¿no? Si no me equivoco. La sangre derramada para el perdón de pecados. Exactamente, la sangre derramada y el cuerpo molido para el perdón de los pecados, ¿no?
Y cuando hablamos del bautismo, ¿no? Que dice, y ahora el bautismo lo salva, ¿no? Primera de Pedro 3:21, Tito 3:5 habla de la regeneración del bautismo, etcétera, ¿no? Podría dar más ejemplos, pero en general nosotros vemos como que hay esa conexión. Es más, Lutero decía que, que estaba encapsulado el Evangelio dentro de estos medios. Que cuando uno, por ejemplo, recibía el agua del bautismo, primero por el tema de que es un sacramento, ¿no? Que es el elemento, agua, más la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que obra, también, digamos, por así decirlo, es como que, a ver, para ser más claro, para que se entienda, ¿no? Entonces, como que lo mismo que hace, lo mismo que le pasa a la persona cuando escucha el Evangelio y hay un arrepentimiento, ¿no? Una metanoia, de la misma manera sucede con estos medios de gracia. Confirman la fe al creyente, le dan fortaleza espiritual. Ese es el problema. Que, que es mal entendido, ¿no? O sea, se entiende como que es una obra humana, como que el hombre hace, ¿no? Y ese es el Un error mérito que... con el que te gana la salvación. Totalmente, Nada, no totalmente. tiene nada que ver. Ah, Podríamos decir que en el asunto del bautismo, no sé, te pregunto, a ver, yo lo veo de esta sí. forma, pero no sé si tú concuerdas. eh, que cuando Ujú. hablamos del bautismo, podemos decir que bajo el nuevo pacto eso es una regla general, que pudieran existir algunas excepciones que de repente Dios en su misericordia por una persona que de repente de verdad se arrepintió de corazón, pero no se pudo bautizar y murió en esa circunstancia, pues Dios la podría salvar, pero digamos que son excepciones que son, digamos, muy concretas, pero la regla general es el bautismo. Claro, exactamente, sí, 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 sí. O sea, hay excepciones, no es que por eso, no, ¿ves? Si hay excepciones significa que el bautismo no, no, porque, como habría repetido anteriormente, hay está contenido todo en la misma cápsula, ¿no? Del Evangelio. Y nosotros si cortamos esa cápsula y decimos, bueno, no, solamente el Evangelio, ¿no? Va, la palabra de Dios, esto, no, te doy esto. Estamos siendo reduccionistas. Por eso es que para nosotros, volviendo atrás para terminar esto, ¿no? Esto es lo que venía diciendo el doctor Enuel, para nosotros no deja, no deja de ser algo reduccionista y que estás cortando el Evangelio. Porque también en los sacramentos se recibe el Evangelio. Entonces, si vos lo cortas, se está reduciendo el Evangelio. Entonces, por eso para nosotros es fundamental. No puede ser una doctrina secundaria. ¿Se entiende? Sí, se entiende, estoy de acuerdo. Entonces podríamos decir básicamente que el que hubiera, o corrijo, el hecho de que existan excepciones, que podríamos dejarlo a la misericordia y gracia de Dios y a su juicio, no significa que entonces la excepción la voy a convertir en regla general. Porque Claro, sé que está el exactamente. típico caso que él va a mencionar ahora en el video, donde él habla del caso del ladrón, del malhechor en la cruz, que eso se puede explicar sin necesidad de apelar a una excepción. Es decir, podemos decir que, bueno, todavía no se había inaugurado el nuevo pacto, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, fuera otra respuesta, pero Ujú. vamos a suponer que es una excepción. El hecho de que sea una excepción no lo significa que lo vaya a convertir en una regla ahora. Entonces, como es una excepción, entonces el bautismo no es para perdón de pecados. No Claro, necesariamente. Entonces, o por ejemplo, muchos de ellos creen que los niños se salvan. Por ejemplo, un niño que muere en la infancia de repente de 3 meses, se murió por una enfermedad, qué sé yo, y dicen, bueno, mira, Dios tiene misericordia y lo salva. Ajá, pero él no tuvo fe. ¿La fe no es acaso necesaria para la salvación? Bueno, hay una excepción. Ok, entonces quiere decir que yo no debo tener fe, porque hay excepciones. Nadie se atrevería a exactamente. decir esas cosas, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. O sea, hay que ser bastante serio. Pero bueno, antes de comentar o comenzar con el video, continuar, aquí dice Trejo, no tenías el número de Noel Leonardo, dice, después dice que no andarás en dimes diretes. Bueno, realmente no, de hecho, se llama el título, un llamado a la responsabilidad, dice, puede ser frontal. Al contrario, yo vengo aquí a defender a los hermanos luteranos, al ataque que suelen hacerse de manera injustificada y no de cualquier persona. A ver, si el doctor Enuar cree que él tiene ciertos prestigios por tener eso, pues nosotros,
al menos yo, que no soy nadie, pues le hago una exhortación a que no denigre, así como él dice que se siente denigrado, pues no haga lo mismo con los hermanos luteranos. Así que no me extraña que vayan a venir personas a victimizarse, así, Leonardo está atacando al doctor Enoel Hernández. No, yo vengo a defender a los hermanos luteranos. O es que entonces no tengo el derecho de defender a los hermanos luteranos. Si mañana atacan a los bautistas y se meten con ellos, yo tengo el derecho de hacerlo en este caso. O presbiterianos, que sea. Así que, Claro. es- si no los reconocen, bueno, aquí más adelante vamos a presentar algunas pruebas históricas que pues o los reconocen como hermanos protestantes, que son, digamos, los originadores de la reforma, o bueno, ya las cosas otras. Ok, entonces, bien, vamos con entonces el video y vamos a ver qué nos dice el doctor Enoch. Y alguien va a decir, bueno, pero es que eso fue una excepción. Sí, pero es que nuevamente no vemos vinculante el hecho de una obra, o como le llama el luterano, un sacramento para la salvación, porque entonces estaremos diciendo que la persona es salvo por gracia mediante la fe, más la obra del bautismo, aunque hay un versículo que menciona el bautismo para perdón Ahí de pone pecados. pausa. Entonces, ok, no solamente quieres terminar aquí la frase, porque Sí, ahorita sí, sí. vamos a retroceder un poquito. Persona es salvo por gracia mediante la fe, más la obra del bautismo, aunque hay un versículo que menciona el bautismo para perdón de pecados. Nuevamente yo les sometería a los videos de otros compañeros que han hablado sobre ese texto de una forma exegética y morfosintáctica que aplican y explican muy bien ese concepto, y no pues no son los renglones de este programa del día de hoy para disectar. Bueno, yo creo que si a lo mejor él manejara eso, lo dijera él mismo, él podría decirlo. Si yo fuese él y estuviera tratando con eso, dijera, bueno, ese texto, allí el i es causal porque como por ejemplo citan A.T. Robertson, pero también A.T. Robertson reconoce en su comentario bíblico que la gente lo entiende como de propósito, ¿no? Pero bueno, entonces comienza con el tema de lo que él dice, ¿no? Gracia, salvación por gracia por medio de la fe, más el bautismo, ¿no? Como si fuera una obra humana. Sí, sí, de hecho, para nosotros, como te dije, es un mandato divino, es obra de Dios. O sea, Dios obra en el bautismo, no, nosotros no. Yo creo que él debe considerar, no sé, seguramente que si lo verá después el video me va a corregir, pero él debe considerar que, por ejemplo, ir a bautizarse, o sea, ir a caminar hasta la iglesia, ir, presentarse a la iglesia y decir me quiero bautizar y poner la cabeza y bautizarse, debe suponer una obra, ¿no? Porque es un acto, como él dijo, ¿no? Pero en realidad el bautismo tiene que ver con una cuestión de que así como nosotros estamos muertos en delito y pecado, yo, ¿no? Ponele que tengo 36 años y nunca escuché el Evangelio, y de repente viene Leonardo, ¿no? Y me dice, Juan, tenés que arrepentirte, creer en Cristo, Cristo murió por tus pecados, y yo digo, necesito ese perdón, ¿no? Dios obró en mi corazón, ¿no? De una manera sobrenatural, a través del Espíritu Santo, a través de la predicación de Leonardo. Bueno, entonces yo estoy ya regenerado, ¿no? Ahora el bautismo también en ese momento también es necesario, porque si bien la persona le pasó eso, digamos, le confirma la fe. En el caso de que ya haya una muestra exterior. Pero ese es el caso de un adulto. Ahora vamos al caso del niño, ¿no? Como yo del adulto, primero para terminar, ¿no? No sé, yo no puedo saber si realmente es salvo o no. Voy a presuponer y creer en la buena fe de que lo es, ¿no? Entonces por eso lo voy a bautizar. Aparte porque estoy escuchando su testimonio, ¿no? Y su testimonio delante de Dios es muy importante. Así que en ese sentido, digamos, es muy parecido al credo bautismo, ¿no? Digamos, el luteranismo, en algún sentido. Ahora, cuando pasa en el infante es diferente, porque como te dije, de nuevo, para nosotros el hombre está muerto en delitos y pecados, y si Dios, por medio del Espíritu Santo, no lo resucita, no le da vida, entonces
de la manera que lo hace en el niño es a través de la predicación de la palabra, de escuchar la palabra constantemente, y Dios obra la fe en el niño. A ver, para nosotros, en la actualidad, ¿no? Con el tema por ahí más racional, nos cuesta comprender cómo es que Dios obra la fe en el niño. Pero sí, a ver, no dice Juan 3 que Dios obra donde quiere, como quiere y cuando quiere, bueno, y que el viento sopla, ¿no? Dice. Y para nosotros es así. En este caso, en general, al niño lo regenera a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿está en contra de la sola fide? No, no está, para nada, no está en contra de la sola fide. Y de hecho, como habría mencionado anteriormente, se está dando ¿cómo se llama? El Evangelio y el perdón de los pecados. En ese caso, para nosotros, por ejemplo, como luteranos, y esto le hablo si hay otro luterano que va a ver después o acá en el grupo, va en el vivo ahora, para nosotros es Evangelio. Si bien se predica siempre ley y Evangelio, ya cuando son los medios de gracia, es el Evangelio puro, ¿no? Donde se recibe el perdón de pecados. Exacto. Entonces, de hecho, vamos a ver más adelante eso que tú mencionas sobre el tema del evangelio, cuando Lutero en el catecismo habla de la unión de la palabra con el elemento. Así que eso es importante. Así que no, le digo a los hermanos, no se vayan, porque vamos a mostrar una serie de pruebas, de documentos que permitan que ya saben eso. Les voy a ser sincero, no, yo sé que no son muchos, son como uno o dos personas creo que están comentando sobre el tema, que si yo le digo a Anuel, el doctor Enoel Hernández, de hecho lo estoy mencionando por su nombre. El doctor Enoel Hernández, cuando hace críticas, él no menciona a la persona, la personaliza. Por ahí, cuando estaba haciéndole una crítica a Jovel, el que puso los libros, dilo con su nombre. A menos si entre ustedes se están criticando, díganselo directamente. A no ser que de repente, mira, yo no quiero meterme en problemas con esta persona. Digamos que yo tengo un problema contigo. Yo te digo, mira, Ujú. no voy a hablar más de ti. Entonces, si me dicen una cuestión, dije, mejor no, prefiero no criticarte, no decir nada porque me van a meter en problemas, o sea, ¿sí me entiendes? Pero en este caso, si se están respondiendo, pues lo mejor sigan su nombre. Y otra cosa es que el doctor Enoel, si me van a criticar a mí, porque yo no le igual que le hice que tengo que avisarles o sea, que tengo que avisarles que voy a hacer una crítica constructiva, pues yo no he visto que él esté avisándole a las personas que le va a hacer la crítica, que les va a hacer la crítica. Por ejemplo, el video que hizo hace rato sobre la NPP, no me dijo, mira, te voy a hacer una crítica, Leonardo. No te voy a mencionar, pero a mí no me llegó ese mensaje. Así que a Luis Joven no le llegó el mensaje. Entonces, vamos a ser coherentes, ¿no? Entonces, bien, eso simplemente para los que quieran defender a ultranzas sin ninguna razón. Vamos a continuar acá. Claro. No, no, perdón, faltaba el asunto del texto. Él dijo que, bueno, sí, que hay textos que habla para el bautismo para perdón de pecado. Bueno, aquí está, lo voy a compartir. Y este es Logos Logos. Aquí está el de Tischendorf, podemos ver el texto. Dice, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Cuando vemos acá, aquí hay una preposición que es esta, se llama is, ¿verdad? Is, afesinton, amartión y mon. Entonces, esta frase preposicional expresaría el propósito de por qué se está ordenando que se realice el bautismo, es decir, bautícese con el propósito de que los pecados sean perdonados, esa es la idea, ¿no? De alcanzar o llegar al perdón. Ahora, esta palabra is, como están viendo acá, que la voy a sombrear, ¿verdad? Expresa propósito y se los voy a mostrar, ¿verdad? Con permítame acá, ya, este no es, con este. A ver si se ve en pantalla. Bien, que libro que ustedes ven acá, este es una versión digital de este Wallace. Y bueno, yo lo he utilizado aquí en público varias veces. Y cuando vemos la preposición isbe, tiene varios usos. Con acusativo dice locativo, temporal, propósito, resultado, referencia, ventaja, desventaja, bajo influencia semítica, quita otro uso. Y en lugar de, bueno, el que se está utilizando en esas Biblias, de hecho tengo aquí más de 60 Biblias en español que utilizan la palabra para,
lo traducen como para, y entonces esto sería para el propósito de o para qué. O sea, en este caso, lo que estaría expresando ese is ahí sería una frase preposicional que eh, introduce o expresa, mejor dicho, un propósito. El propósito por el cual o para el cual debe realizarse el bautismo. Así que, pues, yo no soy doctor, pero al menos puedo mostrar a las personas por qué yo creo que ese texto no tengo que apelarle a los videos de quién sabe quién. Que por cierto, si él se refiere a, y voy a mencionarlo sin ánimo de tener ningún problema, con Winston Medina, pues mismo una vez en un video reconocí que Wallace decía que no existe el is causal. Hay uno dice, no, es is que, y citan a A.T. Robertson. El is causal, por causa de. Bueno, el Wallace reconoció que eso no es así. Así que, bueno, ya otros le dan otro sentido, otra interpretación al is, pero no es causal. Y las Biblias traducen la Claro. mayoría así, así que, pues, tengo una gran cantidad de Biblias que respaldan esta lectura. Ok, así que bien, habiendo dicho esto, vamos ahora sí continuar con el video. Déjame ver acá. Ok. Ese punto en específico. Así que pues para establecer, ¿verdad?, esta conversación que tuvimos semi amena y en un momento hasta cómica con los luteranos, pues dije, déjame preparar un programa que tenga que ver y vamos a definir verdaderamente lo que es un reformado. Primero que nada hay que establecer la diferencia entre ser reformado histórico y reformado. Bueno, aquí habla de otra cosa. Yo quiero ir al punto que vamos, el que quiero tratar en el video, que eso está más adelante, pero se lo voy a mostrar acá, que lo tengo aquí en otro compartimento, en otra pestaña, que es este que está acá, un extracto de 1 minuto. Y dice lo siguiente, vamos a escuchar. Si el sacramento de la Santa Cena, o como ellos le llaman también, ellos le llaman Eucaristía, y el bautismo son vinculantes a la salvación, yo le dije a esos luteranos, pues sean bienvenidos en Roma. Ustedes son católicos apostólicos romanos con un título protestante, pero ustedes son católicos apostólicos y romanos. Oye, qué irresponsable. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar que corra todo el video, ¿verdad? Y después comentamos. Ah, no, que nos dejamos Dale. llevar por una confesión específica. Bien, pero si ustedes se abstienen a esos dos conceptos como parte del sacramento, en lo cual vindican una persona de su pecado a través de un sacramento que se le imparte gracia fuera de la cruz del Calvario, bienvenidos a la liturgia de Roma. Ustedes son católicos, apostólicos y romanos. De hecho, por eso es que muchos luteranos sí pueden oficiar misas dentro de la Iglesia Católica, precisamente por eso. Entonces, ¿los hace verdaderamente reformados a esa persona? No, porque la reforma verdaderamente, si es una persona reformada. O sea, aquí es donde está la Sí, contradicción, ¿no? Él dice que los luteranos, Sí. los anglicanos, los reformados, pero todos forman en un sentido general los reformados, ¿verdad? En un sentido general. Y en un sentido particular son los calvinistas. Ajá. Pero ahora dice que ahora tú no eres reformado porque crees que el bautismo está vinculado a la salvación y la cena, Claro, de la Eucaristía. claro, Entonces, o eres exactamente. reformado o no eres reformado. Una de dos. Sí, no se entendió esa parte, ¿viste? Pero Sí. aparte otra, él dice que los luteranos nos consideramos reformados y ese problema que no nos consideramos reformados. Y no es porque, a ver, porque no lo vemos a Lutero como un reformador ni nada por el estilo, ¿no? Sino que claramente, o sea, la historia del luteranismo, siempre el luteranismo se consideró, digamos, por así decirlo, como católicos evangélicos, ¿no? Es decir, nosotros ahora vamos a seguir siendo católicos, pero con la purgación del evangelio en todas las aristas de este catolicismo, ¿no? En ese sentido fue la reforma, ¿no? Entonces, prácticamente, ponele, si vos querés llamarlo luteranos confesionales, católicos evangélicos, no estaría mal el nombre. Pero lo que pasa que utilizar el término católico romano
se entiende como algo peyorativo, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, porque tiene una carga negativa en el mundo protestante y sobre todo el evangélico, que es fundamentalista. Claro. Claro. Incluso, Y es incluso, triste. Ujú. incluso, tú vas a una iglesia fundamentalista y dice, no, yo creo en el bautismo de niños, te ven raro, tú eres católico. Sí, sí, me ha pasado con algunos amigos pentecostales, con algunos hermanos libres también, que a pesar de que estudian bastante, algunos, la mayoría gente de mayor edad, no entendía esas cuestiones, ¿no? Pero porque no las entendía, no las conocía de primera mano, y por eso hay que tener bastante paciencia, digamos, ¿no? Ahora, Ahora, sí, no, ¿qué justamente va? hay varias cosas que comentar. Por ejemplo, cuando él habla sobre las misas que ofician misa, creo que, bueno, no sé exactamente a qué se refería, pero puedo dar una respuesta especulativa. Hasta donde tengo entendido, yo vi un video de José Plasencia donde él decía que daban algunas misas, creo que era de anglicano, en ciertos lugares, incluso una iglesia que ellos consideran muy sagrada, que no es el donde el Papa da las misas, sino una especial, una antigua, como una basílica, algo así, una iglesia esta antigua, no sé cómo es que se llama, donde es un lugar muy especial, resulta que permitieron que unos anglicanos dieran su servicio allí, le prestaron el lugar. Entonces, en ese sentido, pienso que sería que algunos luteranos le permiten o le prestan algunos locales, no sé. Pero aún con todo eso, ok, Claro. uno diría, ok, perfecto, digamos que le permiten oficiar misa, ok. Entonces, ¿cómo hacemos con el caso de la doctrina? Porque el tema es la doctrina, ¿no? Que es importante. Che, Creo pero que lo que me sorprende, mira, si vamos al caso por esa cuestión, yo te cuento, el evento Reformados al cual va a participar el doctor Enuel se va a realizar justamente en un convento de monjas, que vaya, se lo prestan y que se lo alquilan para eso, ¿me entendés? Que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero queda en Pilar. Para los que son de Buenos Aires, saben que es un lugar muy grande, que queda en Pilar. Creo que si no me equivoco, Seminario del Nazareno o algo así. Entonces, me sorprende que el doctor Enuel diga ese tipo de cosas cuando en su evento Reformados, que muestra él el lugar, justamente yo lo reconozco y todos sabemos. Mira, ahí John Constantin dice, yo lo conozco al lugar. Que de hecho, también, déjame no mentir, pero si no fuera en 2017, 2018, el evento Ante su Palabra, que digamos que también sigue la línea de Miguel Núñez y todo eso, de Greg Travis y otros calvinistas más, digamos, bautistas bueno, que se dicen calvinistas o reformados, que creo que encima vino John Piper a ese mismo lugar a realizar este evento, ¿no? Entonces, es muy común que en Argentina se use ese lugar, porque es gigante, es enorme, la verdad que está muy bueno para hacer eventos. Entonces, que él la haga ahí, entonces, ¿en qué entonces quedamos, no? el reformadómetro allí, no, cuando medimos a John Piper fue hallado falto, fue hallado Claro, falto. exactamente. Entonces, perdió la gracia de ser reformado. No, entonces, es Mm. importante esto y aparte, otra cosa que él dice, no, que si ustedes creen algo así como que la persona puede ser salva a través de los sacramentos, que Dios lo justifica, y esta es una frase que yo le llamo bastante falaz y yo le llamo falaz y me hago responsable y también sofista, fuera de la cruz de Cristo, algo así creo que dice. O sea, o sin la cruz, Ah, fuera de la cruz. O sea, pregunta, ¿ustedes creen que el beneficio del perdón de los pecados a través del bautismo es algo fuera de la cruz? no, totalmente no. Te voy a explicar por qué. Adelante. Los luteranos plantean su quehacer teológico no con el oratio, tentatio, meditatio,
con algunos principios más, como el de loci comunes, ¿no? Los lugares comunes, pero lo que termina de redondear todo eso, o sea, todo el trabajo del quehacer teológico es teología de la cruz versus teología de la gloria, ¿no? Yo hace poco di un curso en intelectuales teístas sobre ese tema y en particular yo le contaba a la gente que nuestra teología parte desde ahí. Incluso, viste que, por ejemplo, los presbiterianos y los reformados tienen la teología pactual, ¿no? Y para nosotros es teología de la cruz versus teología de la gloria, pero también a la hora de ver la llave hermenéutica, obviamente es ley y evangelio, ¿no? Entonces, nada parte si no es desde, por así decirlo, desde la cruz. Y en este caso, como te volví a repetir, para nosotros el bautismo es el evangelio líquido, ¿se entiende? Y la Santa Cena, el evangelio visible, ¿no? De lo que Cristo hizo en la cruz. Todos estos fueron ganados por Cristo, en el mérito de Cristo que hizo sobre su pasión, su muerte, su resurrección, pero también por su vida, ¿no? Que Él fue sustituto nuestro. Entonces, ese es el problema, que que no lo entienden desde esa perspectiva y piensan que el bautismo es como una obra, ¿no? Como que uno va caminando y no sé qué sé yo. Y que eso es una obra, ¿no? Pero no, en realidad no tiene nada que ver con eso. Sí, de hecho, permíteme aquí apoyar un poco ese punto, utilizando un texto de la Biblia, ¿no? Ya que nosotros amamos la palabra de Dios. Fíjense que cuando nosotros vemos en la versión Reina Valera, aquí dice, o no sabéis, Romanos 6:3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Este aquí en, la preposición Ujú, en, que algunos lo tocan como locativa, en otras traducciones, porque esa preposición es la misma is, que es hacia. Por eso que en el caso del perdón de los pecados, hacia el perdón de los pecados, por eso lo ven como de propósito. Y aquí bueno, algunos lo traducen así como locativo, otras versiones no, que expresa realmente sí, mejor el texto. Por ejemplo, la nueva versión internacional, digamos que expresa mejor la idea que está transmitiendo Pablo y se lo leo en la nueva versión internacional de 1999. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? O sea, lo que hace el bautismo es el medio a través del cual, cuando te bautiza, eres conectado con Jesús y al conectarte con Él, te conectas con la realidad de su muerte, o sea, lo que llamamos su pasión. Por lo tanto, claro. no puedes recibir el perdón de los pecados sin estar en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? Te conecta con Jesús. Y en Jesús es que tú eres entonces justificado, eres perdonado, eres salvo. Entonces, no existe Claro. como que Dios te perdona los pecados fuera de la unión con Cristo, porque el bautismo es el medio que te conecta con Jesús. De hecho, aquí lo dice. Ujú, Por sí, tanto, sí, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, así nosotros llevemos una nueva vida. Creo que el texto es claro. perfecto. Sí, no, perfectamente. Es queda más que claro con ese texto, ¿no? Y también me hiciste acordar algo, ¿no? Que, o sea, cuando participamos de la copa, ¿no? Que dice 1 Corintios 11, dice, no participamos del cuerpo de Cristo y de la sangre, o sea, participamos de su cuerpo y su sangre. O sea, ahí te das cuenta que en los dos medios de gracia uno participa, digamos, de, de su cuerpo y su sangre. Y justamente de su muerte y su resurrección también, ¿no? Entonces, bueno. Ahí, mira esa pregunta. Juan, ¿qué opinas de la incursión del padre Adán Cotas a la iglesia luterana? Bueno, por lo que yo me enteré, es que él se hizo luterano, pero de la ELCA, ¿no? De la Claro. Evangelical Lutheran Church in America, que justamente, bueno, esta iglesia es progresista y liberal, ¿no?
Entonces, casan gays, etcétera, ¿no? Pasa cosas Exacto. terribles, pero bueno, a lo mejor se debe sentir más cómodo hagan cosas ahí, ¿no? Sí, fíjate que, esto que bueno, vamos a compartir algunas cositas aquí simplemente. Fíjense que esto que hace el doctor Emanuel es como esta imagen que usted ve acá. Ven aquí el árbol, que sería la sola fide luterana que incluye los sacramentos, y ve en la imagen la persona cortándose, cortando la rama donde está, ¿no? Entonces, en este caso está desechando a los hermanos luteranos y los mete en el ámbito de los católicos, y si ustedes son católicos, era católico romano, y ese es el problema que tiene. Y de hecho, aquí vamos a mostrar un extracto del debate que ocurrió hace poco, hace como 2 semanas, entre James White y Trent Horn, que fue sobre el purgatorio. En ese Sí. debate, aquí le voy a poner de esta manera los subtítulos en español para que veamos algún extracto de lo que dice James White cuando está debatiendo. La pone por acá más amplio, y vamos a ver lo que él dice, ¿ok? Bien, déjame ver acá. simply going back over what has been debated ever since the time of the Reformation. What does it mean to be justified before God? What does it mean to have the righteousness of Christ? Rome says that's a legal fiction. Aquí está criticando diciendo, no, Roma dice eso es una ficción legal. Baptism El makes you bautismo en righteous realidad te before hace God. justo ante And Dios, that's y what makes eso you es lo pleasing que te before hace God. agradable That's ante why you're Dios, going to go to y heaven, is por eso because vas a you're ir in a al state of cielo grace porque estás en un and you're estado de objectively gracia. pleasing Entonces, to fíjense God. que en la forma un tanto, a modo de crítica, está un tanto irónico, está él criticando a los católicos en este debate, hablando del bautismo específicamente, y resulta que en el minuto 57, bueno, vamos a poner por acá, cuando Trenchard va a... Ya, Hola, publicidad. ¿ya sabías que Rootstech es la conferencia de historia ¿Verdad? familiar más grande del mundo? Ok, en el minuto 56 y medio en adelante, vamos a ver lo que dice Trenchard. Escuchen con atención. Ajá, esto es muy interesante. Fangs out. Ya, aquí está muy chiquita la letra. Vamos a ponerla aquí un poquito más grande. Voy a ponerla en 100%. Ok. James, you should have heard some of the things Luther James, used to debería say. haber escuchado algunas de las cosas que Lutero solía Okay, decir, right. So sus this is pretty oponentes. Yo pretty diría que lo interesting que, tonight. que I lo que also think it was dije fue just bastante terribly manso ironic esta noche. También creo que fue terriblemente to make irónico que people James think he had ridiculizara la idea baptism de que el was how you bautismo es get to la heaven forma de right llegar al here in a cielo aquí Lutheran mismo, en church, una iglesia a luterana, en denomination una that believes in denominación que baptismal enseña regeneration la regeneración by the bautismal. Holy Así que lo Spirit. que encuentro sumamente irónico. Notice Esto es más que, esto es una vergüenza. Yo sentiría pena de estar allí en ese debate. Sí, no, yo también. Yo si sería luterano estaría faltando al respeto. Eso es lo que pasa, que muchas veces, yo creo que en general, no sé, no analizamos eso, ¿no? Que cuando estamos burlándonos de una postura de un hermano, también nos estamos burlando de la postura justamente de ponerle, si nos estamos burlando de una postura católica, por ahí nos burlamos de una postura luterana, sin querer. A veces sin querer, o a veces, bueno, porque no nos damos cuenta, porque no estamos todo el día mirando, che, ¿qué cree este, qué no cree? No es algo que sea asiduo, ¿no? Pero, por ejemplo, es verdad lo que ahí le dice Horn, ¿no? Justamente estás en una iglesia luterana y venís a decir algo que la iglesia luterana cree, como, me parece como que es faltarle al respeto a la casa, ¿no? Dice. Y Claro. bueno, y eso pasa en general, ¿no? Sí, es verdad. Esto es como que yo vaya a Argentina y hable mal del mate en una casa de argentinos. O sea, van a decir, oye, pero ¿qué te Claro. pasa? Oye, me está faltando el respeto, claro. Entonces, ¿cómo él va a hacer burla del bautismo en una iglesia luterana? Entonces, claro, aquí esta es lo que yo le llamo, no es una defensa inteligente, porque si él utilizara una buena defensa inteligente, él tiene que saber que está en una iglesia luterana, que creen en eso, ¿verdad? Creo que es obvio, tienen que creerlo y darse cuenta que cómo hago para argumentar en contra del purgatorio sin tener que meterme con los hermanos luteranos acá.
sea, tiene que saber. Y he visto que lo mismo pasa con el asunto de la NPP. Hay gente que no cree en eso. Está bien, se respeta. O sea, yo creo que en ese sentido no tenemos ningún problema que la gente discrepe, porque pues, queremos la Sí. libertad de pensamiento. Pero no necesariamente tienes que lanzar el bebé con la tina y botarlo todo para, digamos, defender tu posición de, no sé, la doble imputación. Yo creo que, pues, no es necesidad de eso, ¿no? Creo que si uno cree que su punto de vista es sólido, no hay necesidad de tirarle eh, carroña, por así decirlo, a otra postura, ¿no? Que a veces se utiliza. Sí. Sí. ¿Iba a decir Ahí algo? veo, sí, justo veo un comentario que dice, ¿por qué los luteranos no hacen apología contra el catolicismo? Dice, porque se ven proyectados. Y yo no podría llegar a decir algo así tampoco, pero lo que pasa es que, a ver, es difícil de que se comprenda, ¿no? Pero por ahí el luteranismo, al tener ciertas cuestiones que son muy similares, por ejemplo, a ver, eh, a mí me invitó, ¿cómo se llama? Max Roper a debatir el tema de la Eucaristía, ¿no? Y le digo, bueno, está bien. Y en un momento le digo, mira, nosotros creemos esto, ¿eh? No sé si vos sabías. ¿Cómo que creen eso? Sí. Ah, no, pero entonces no podemos debatir. Y sí, porque yo le iba a citar a los padres, le iba a citar esto, y él iba a decir lo mismo. Lo único que podíamos llegar a debatir ahí el tema de la autoridad. Y Claro. así con un montón de cuestiones, por ejemplo, con el tema del bautismo y etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que no hay tanto debate. De hecho, por ejemplo, por ahí he visto un solo debate de un luterano con un católico que fue Jordan B. Cooper contra Atkins, o Atkins, algo así es, eh, que debatieron sobre la justificación. Pero encima al católico se le complicó porque en un momento no sabía la misma cuestión esta, ¿no? Porque él decía justificación por la fe sola, ¿no? O O solamente sea, por la fe. entiende como fe pelada, a Claro, seco. entendiendo como fe pelada, seca, de que no había sacramento, no había nada. Y le dice Jordan B. Cooper, pero las confesiones de fe luteranas dicen, y como que no sabía para dónde ir, no, pero ustedes, no, pero lo que pasa, que los, no, dice, no, pará. Y le dijo, lo ubicó en la palmera, dice, si vos vas a hablar con un calvinista, ubicate a hablar ahí. No podés sacar la bandera, pero Calvino dijo. ¿Y qué tiene? Lutero dijo. Si Lutero no ha sido una autoridad, digamos, plena, ¿no? En el calvinismo, ¿no? Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Ah, pero Calvino dijo, que me diga a mí. Es como Es que como no, que quizás el es ejemplo no es irrelevante. perfecto. El ejemplo quizás no es Claro. perfecto, pero es como que tú te pongas a debatir con un testigo de Jehová y él te diga, no, ustedes creen que los dones están vigentes. Y dirían, no, yo soy luterano, no soy pentecostal. Entonces, creo que estás mezclando una cosa con otra. Entonces, así pasa, ¿no? Y eso es Sí. porque tienen una visión demasiado simplista y reduccionista del protestantismo. Claro, cuando les conviene y sí dicen, están todos divididos, tienen muchas denominaciones, ¿no? Sí. Es a una versión y no específicamente, y en este caso, como tú presentas, no hayas que hacer, ¿no? Porque ya viene como con un libreto. Ya vengo con este libreto y resulta que es el mismo caso que yo hice la crítica a Hugo Delgado. Hugo Delgado estaba atacando la sola fide por medio de decir que en Efesios 2:8 combinado con Colosenses 2:13 apoya que el bautismo es el medio para la salvación. Y ya, pero usted diría, bien, ¿qué pasó ahí? No tengo ningún problema. Y sí, y sí. Es más, Claro, si a mí me decís eso, yo me voy a reír y voy a decir, bien, bien, entonces está bien. Ah, no, pero no es sola fide eso, porque también los católicos confunden eso, ¿no? Me sorprende porque, por ejemplo, la diferencia que nos diferencia entre, y esto me sorprende de Hugo Delgado, ¿no? Porque la diferencia que nos diferencia al católico con el protestante con respecto al bautismo es el ex opere operato. Para el católico, en el bautismo sucede que hay una gracia infusa. Para nosotros no. Para nosotros hay una generación de fe. O sea que Dios nos regenera, como cuando nos regenera a un adulto que nunca escuchó el Evangelio, como habría dicho anteriormente. Sin embargo,
el católico cree que por medio del sacramento, porque el sacramento tiene validez, es lo que hace, o sea, infundir la gracia, ¿no? Y la mano del sacerdote, ¿no? Sobre todo, Por la autoridad como esa legítima que tiene. autoridad, exactamente, por la autoridad legítima que tiene. Y nosotros, a diferencia de eso, nosotros decimos que no, porque es el contenido del Evangelio el que obra a través del Espíritu Santo que hace que el bebé tenga salvación. ¿Y eso tiene sentido? Sí, obviamente. Y tiene sentido encima en relación la, de la sola fide, porque no deja de ser la palabra de Dios, predicada, hablada, oída, y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, ¿no? O sea, Exacto. en ese sentido, No, no sé, sería una locura meter al bautismo al bautismo cristiano que se ordenó dentro de las obras de la ley, dentro de la obra de la ley de Moisés, ¿no? Pero bueno, es bien, claro. me gustaría compartir, antes de hablar de las confesiones, sí, de la confesión de Augsburgo y de algunos documentos luteranos, vamos a empezar con algunos que son calvinistas. ¿Ok? Entonces, Ujú. sin embargo, vamos a poner otra vez en la parte del video donde el doctor habla sobre este tema y, bueno, un breve extracto. Y el sacramento de la Santa Cena, o como ellos le llaman también, ellos le llaman Eucaristía, y el bautismo, Está hablando cena o el bautismo, ok. son vinculantes a la salvación. Yo le dije a sus luteranos, pues sean bienvenidos en Roma. Ustedes son católicos apostólicos romanos con un título protestante. Ok, bien. Entonces vamos a empezar primero con la iglesia bautista reforma. Bueno, las iglesias que aceptan la confesión de... No, mentira, para ver. Déjame ver que tengo acá. No, corrijo, con Westminster. Bueno, en realidad lo que dice Westminster dice exactamente, yo confirmé lo mismo que dice la Bautista de Londres en este punto, así que simplemente voy a Ujú. compartirle acá. Ok, en este caso está hablando es el capítulo 29 de la Cena del Señor, que aquí lo define como un sacramento, ok. Dice así, por supuesto, que ellos también atacan lo que sería la transubstanciación, pero le leo este extracto, el punto número 7, dice, los que reciben dignamente, déjame ponerlo acá, este sacramento, o sea, la cena del Señor, participan exteriormente de los elementos visibles. Ojo, hay que aclarar que ellos creen lo que se llama una presencia espiritual, no es idéntico a los luteranos. Claro, Podría decir que sí, la idea, lo que tienen en común es que creen que no es un mero símbolo, sino que hay una realidad más, o sea, más que simplemente elementos visibles. ¿Ok? ujú, Ok, sí, entonces leo. Los que reciben dignamente este sacramento participando exteriormente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal y corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo los beneficios de su muerte. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de su muerte? Redención, claro, santificación, perdón de pecados, justificación. Entonces, si las personas reciben esto al alimentarse espiritualmente de Jesús y esto lo hacen por la fe a través de sacramento, entonces aquí el sacramento está vinculado con la salvación, aunque salgan muchos totalmente. diciendo que no es. Ahora dice, el cuerpo y la sangre de Cristo no están ni carnal y corporalmente dentro, con o bajo el pan y el vino. Sin embargo, están real, pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos están para sus sentidos corporales. O sea, mientras tú comes, de hecho aquí en la misma, en esta de Heidelberg, habla como que la idea es que mientras tú comes con tu cuerpo, la parte visible del sacramento, con tu alma te alimentas espiritualmente de Cristo. Pero por supuesto, alimentarse de Cristo produce un efecto en el alma, un efecto salvífico, ¿no? Entonces, y por supuesto aquí mismo lo dice, los beneficios de la muerte de Cristo, ¿no? Los beneficios de su muerte. Esto por un lado, aquí tenemos un caso. Entonces, mi pregunta es, ¿los presbiterianos son católicos con título de protestante? Hay que dejarlo. Claro. Otro ejemplo, te voy a mostrar acá. Ahora vamos con el catecismo menor, no de Lutero, sino de Westminster. Aquí Ujú. está, esto está tomado de la página iglesiareformada.com, te pueden chequearlo acá. Pregunta 91. Si yo le pregunto al doctor Enuel, ¿cómo se hacen los sacramentos medios eficaces de salvación? Va a decir, no, los sacramentos no son medios eficaces de salvación.
Bueno, esa sería la respuesta que uno esperaría de alguien que sería reformado, porque los que no son reformados son católicos romanos. Ok, dice, o reforman en el sentido general. Dice, Claro, respuesta, los sacramentos vienen a ser medios eficaces de salvación no porque haya alguna virtud en ellos o en aquel que los administra, sino solamente por la bendición de Cristo y la operación de su Espíritu en aquellos que lo reciben con fe. O sea, aquí está diciendo, mira, el sacramento en sí mismo no tiene la virtud. Segundo, tampoco está en el que lo administra y ataca a los católicos romanos. Pero te dice, exactamente. los sacramentos vienen a ser medio eficaz de salvación solamente por la bendición de Cristo y la operación de su Espíritu en aquellos que lo reciben con fe. O sea que aquellos que lo reciben con fe, la bendición de Cristo y la operación del Espíritu obra a través de estos elementos y son medios eficaces de salvación. Eso lo dice ahí, está el catecismo. Entonces mi pregunta es, entonces son estos protestantes con títulos de católicos romanos? Lo dejo al juicio de las personas. Y sí, es como Adelante. que, sí, es que como que me pongo a pensar y digo, ¿no? Cometer ese juicio es también, ¿no? Por así decirlo, negarle a otras personas, por ejemplo, no sé, vamos a decir, algún pentecostal, algún bautista, que de repente, ¿no? Dice, che, creo ahora que el bautismo salva y regenera encima, ¿no? Y de repente dice, che, creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no como los calvinistas. Creo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para mí, o sea, comemos su cuerpo y bebemos su sangre, ¿no? Entonces, ¿qué Se salvan hacemos? por obra, se salvan por obra los presbiterianos. Salvación por obra de los presbiterianos. Ahí tenés. Che, entonces, es como que, ¿a dónde lo llevas? ¿No? Mira, tenés ¿qué opción? Ah, no, esos son católicos romanos. ¿Me entendés? No podés decir eso. Justamente vos tenés que mostrar la expresión, ¿no? La gran expresión que tenés y vos decirle, no, mira, si vos realmente crees en esto, en estas cuestiones, en vez de irte a Roma, ¿no? Ponerle en la confesión y absolución privada, que también eso es otro tema, ¿no? Y te dicen, ¿cómo? ¿Ustedes creen todo eso? Sí. Ah, bueno, entonces no me voy a Roma, me voy a ser luterano. Claro. Le ha pasado a muchos, ¿eh? Le ha pasado a muchos que me escriben en el canal que tenían pensado irse a Roma. Yo realmente no subo las conversaciones que tengo con la gente porque por ahí trato de pensar más que nada en la persona, ¿no? Y por ahí le pregunto siempre, che, ¿puedo subir tu conversación? Y por ahí alguno me dice, no, no, mejor no, porque no quiero que se sepa que por ahí tuvo una debilidad y me quise ser católico, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es que yo no cuento por ahí, ¿no? Entonces, esa persona tuvo la posibilidad de quedarse en el protestantismo y ser un luterano, ¿no? Y no irse a la iglesia católica, ¿no? Entonces, yo creo que hacer este tipo de cosas y más con un grado, con un PhD, por ahí es peligroso, ¿no? Para algunos otros hermanos que por ahí dicen, ah, no, si un PhD, un doctor en teología ha dicho este tipo de cosas, entonces más vale no me hago luterano porque si no estoy en el catolicismo romano, ¿no? Y por último, creo, Juan Lutero. Esto lo vamos a tratar ahorita. Adelante. Sí, sí, pero está buena la pregunta, ¿eh? Ojo que está muy buena, ¿eh? Muy buena. Cosa Vos que no, sabés no soy que... calvino. Ah, y Calvino. sí, eso es verdad. Bueno, yo sinceramente no sé si hay luteranos, como él dijo, que celebran misa en lugares de Roma. Eso no lo sé, ¿sí? Seguramente que alquilar, así como también lo hacen los calvinistas o cosas, un lugar más grande, seguramente que habrá. No conozco el caso, pero sí, pará.
En el 2017, justamente para la reforma, cuando vino todo el Concilio Internacional Luterano, que es muy grande, se hizo una convención enorme anual que se hace, digamos, en cada país. Se hizo acá en Argentina y bueno, se hizo ahí en ese lugar en Pilar, pero se celebró al aire libre, ¿no? Obviamente el culto. Pero fue la única vez que yo he visto eso, ¿no? Después nunca más vi. Por ejemplo, en mi iglesia, ¿no? Después, no sé, en otro, no te sabría decir. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si comparto lo que sería el libro de la Concordia? Sí, por favor. Ok, aquí tengo una versión digital, ¿verdad? Y vamos a quitar acá para compartir en pantalla para que se vea. Y bueno, este es el libro de la Concordia. De hecho, voy a subir acá para que vean. Esta es una versión digital que creo que se consigue en las redes sociales. Aquí están varias cosas, ¿no? Los tres símbolos, Confesión de Augsburgo. Hay varios documentos, el artículo Esmalcalda, en fin. Entonces, vamos un momento a lo que sería la página 17. Dice: la Confesión de Augsburgo, año 1530. Presten atención a este año. 1530, ¿ok? Esto lo hace o lo publica y lo redacta Philip Melanchthon, ¿no? Entonces, cuando él habla sobre varios puntos, habla de Dios, el Hijo, el pecado original. En el punto 4 dice la justificación así, se los leo. Enseñamos que no podemos obtener el perdón de los pecados y justicia delante de Dios por nuestro propio mérito, por nuestras obras o por nuestra propia fuerza, sino que obtenemos el perdón de los pecados y la justificación por pura gracia por medio de Jesucristo y la fe. Pues creemos que Jesucristo sufrió por nosotros y que gracias a Él nos son dadas la justicia y la vida eterna. Dios quiere que esta fe nos sea imputada por justicia delante de Él, como le explica Pablo en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Romanos. Entonces, aquí está enseñando, la justificación es por fe, no por nuestras obras, ni por mérito, ni por nuestra propia fuerza. Así que vamos por partes. Este concepto de justificación va a estar ligado a lo que vamos a ver aquí, el bautismo. Artículo número 9 dice, Sí, pero para. Lee a el ver, artículo 5, perdón, ok, el que sigue. ok, continuamos. Porque ahí explica para conseguir esta fe lo que hay que hacer. Ok, bueno, dice, para obtener esta fe ha sido instituido el ministerio de la palabra y nos ha dado el evangelio y los sacramentos. Por estos medios recibimos el Espíritu Santo que produce en nosotros la fe. Y cuando Dios quiere, donde y cuando Dios quiere en aquellos que escuchan el evangelio. Este evangelio enseña que tenemos por la fe un Dios que nos justifica y no, dice aquí, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. Condenamos pues a los anabaptistas y a las sectas similares que piensan que el Espíritu Santo llega a los hombres sin la instrumentalidad de la palabra exterior del evangelio, sino por medio de sus propios esfuerzos, por medio de la meditación y por las obras. Y Perfecto. ahí, viste, caería lo que él dice con respecto al tema de que es por medio de nuestros esfuerzos, ¿no? Si obviamente nosotros estamos negando que no es con nuestro propio esfuerzo, entonces, bueno, creo que quedaría bastante claro, ¿no? Y ahí Claro. dice que Dios, o sea, que Dios ha instituido el oficio de la predicación, dice, y para recibir el evangelio y los sacramentos, ¿no? Por Exacto. medio de el pastor, ¿no? A eso es a lo que se refiere Claro, en este en caso, particular. exacto, digamos, Dios se vale estos medios para producir la fe también, ¿no? Entonces, Exactamente. exacto. Cuando vamos entonces al tema del bautismo, en el artículo 9 dice así: enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos da la gracia divina. Enseñamos también que se deben bautizar a los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Es por esto que condenamos a los anabaptistas que rechazan el bautismo de niños. Ok, ahorita no vamos a tocar el tema del bautismo de niños, sino en general la idea de que el bautismo es un sacramento. Porque aquí está diciendo que es necesario para la salvación y que se nos da la gracia divina. Esto es clave. Entonces, esta confesión de Augsburgo, que fue presentada ante el emperador Carlos V en 1530, enseña esto, ¿verdad? Y de la Cena del Señor dice así: en cuanto a la Cena del Señor, enseñamos que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes, distribuidas y recibidas en la cena bajo las especies del pan y del vino. Rechazamos pues la doctrina contraria. Entonces aquí es eh,
digamos, como se ven los sacramentos, pues obviamente indicaría que hay una realidad más allá que de los simples elementos visibles que uno ve, ¿no? Entonces, o sea, no es meramente un símbolo. Entonces, esto lo Ujú. vemos por acá. Pero alguien diría, digamos, pero eso lo hizo Melanchthon, ¿no? Como te estaba comentando detrás de cámara. Pero si lo hizo Melanchthon, entonces quiere decir que Lutero está de acuerdo con eso. Bueno, vamos a ver exactamente. Vamos a ver acá y vamos a buscar específicamente un poquito más atrás, permítame acá más arriba, en lo que sería el Catecismo Menor de Lutero. Cuando nosotros vemos el Catecismo Menor de Lutero, aquí vamos a ver la fecha en que se hizo y vamos a ver si realmente es así. Bueno, aquí está, ¿ves? Ahí se ve, ¿no? Sí, Catecismo breve para el uso de párrocos y predicadores en general. Martín Lutero, 1529. O sea que lo que voy a leerles a continuación se escribió un año antes de que, o sea, o al menos sí, en cuestión de sí, fecha, un año antes de que Felipe Melanchthon entregara la Confesión de Augsburgo. Así que lo que vamos a ver si Felipe Melanchthon está en conformidad con Lutero en el tema del bautismo, o si Lutero le dijo, no, tú eres un romanista, tú eres un católico romano, y por lo tanto el bautismo no es para salvación ni opera remisión de pecados. Ahora entonces vamos con lo que dice aquí en el tema de los sacramentos. Dice, sí, eh, bueno, aquí explica sobre qué es el bautismo, dice en qué consiste esta palabra, eso lo podemos tratar ahorita, pero lo que me llama la atención es la pregunta número 2. Dice, ¿qué es lo que confiere el bautismo y para qué sirve? Vean la respuesta. Respuesta, opera la remisión de los pecados, libra de la muerte y del demonio y confiere la felicidad eterna a todos los que creen en las palabras y en las promesas de Dios. O sea que esta respuesta va en conformidad con lo que luego, un año después, Felipe Melanchthon escribiría. sí. Entonces, tenemos al doctor Lutero escribiendo esta doctrina. Entonces, mi pregunta es, Lutero estaba loco, no se da cuenta que él está enseñando salvación por obra. O sea, O- Lutero sería un católico romano. Exacto, pero católico romano como lo entiende el doctor Enoel Hernández. Claro, exactamente, Entonces, por supuesto. mi pregunta es, doctor Enoel Hernández, ¿usted estaría de acuerdo con Lutero? ¿Lo apoyaría? ¿Está de acuerdo Obviamente con que va a él? decir. Yo Va a decir calculo que que va a no. decir que no. Claro, va a decir que no, pero bueno, no es el que fue vamos, el paladín, el padre de la reforma, el que gritó la voz el grito de guerra de sola escritura. Bueno, no dijo sola escritura, ¿no? Pero sí defendió la escritura como central. Pero, y aparte de eso, también la justificación solamente por la fe, que incluso él le introdujo en una de sus traducciones la palabra sola, ¿no? Entonces, que eso generó una polémica, pero entonces, Sí, o Lutero estaba mal, o quizás no es así, quizás son otras personas que no han entendido lo que ocurrió en la Reforma. O sea, no entendieron a Lutero y desarrollaron su propia comprensión de lo que es la justificación solamente por la fe. exactamente. Sí, ese es un problema bastante complejo, ¿no? Porque, claro, ahí ya me tendría que meter un poco en la historia de otras tradiciones teológicas, ¿viste? La cuestión es que yo creo que no hubo una buena comprensión, y es más, yo creo que incluso ha sido una revisión de lo de Lutero y rechazan las cosas que Lutero habría planteado para plantearse algo un poco diferente. No estoy diciendo del todo, ¿no? Como que fue un movimiento más reduccionista, ¿no? Eso es lo que yo puedo llegar a percibir por ahí. Exacto. Puedo aprovechar solamente leer este pequeño párrafo después para continuar con otros puntos. Dice la pregunta de Lutero, ¿cuáles son estas promesas, palabras y promesas divinas? Porque él dice que a través del bautismo, dice que a todos los que creen en las palabras y las promesas de Dios. ¿Cuáles son estas palabras y las promesas divinas? Bueno, respuesta, lo que dice nuestro Señor en el capítulo último de San Marcos, el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. ¿Cómo puede el agua operar cosas tan extraordinarias? Porque entonces la gente Sí, dice, tú crees que el agua te limpia el pecado. O sea, obviamente es una visión bastante, digamos, caricaturesca,
y no es esto. Entonces, ¿qué va a responder Lutero? Diría, respuesta, a decir verdad, el agua no opera nada, sino que son la palabra de Dios contenida en el agua y la fe que se deposita en esta divina palabra añadida al agua. Porque si prescindimos de la palabra de Dios, el agua es agua pura y no un bautismo. Pero con la palabra de Dios se trata de un bautismo, es decir, de un agua rica en gracia, vivificante y un baño de regeneración en el Espíritu Santo, como dice Pablo en Tito 3, por el baño de la regeneración de la renovación del Espíritu Santo que ha sido derramado abundantemente sobre nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia nos convirtamos en herederos de la vida eterna y esperanza. Esto es verdadero sin lugar a dudas. Y bueno, ahí tenemos a Lutero como un católico romano más. Así que entonces Lutero, aquí Lutero ya no es reformado en el sentido general. No, olvídate. Con esto lo que estamos leyendo, no. Por eso te digo, la visión no se Lutero era conoce. sinergista, entre comillas. Eso vamos a Ah, ver más esa es adelante. otra también. Esa es otra. Sí, Lutero era sinergista, no, no, totalmente, no. Porque no creía en la obra de Dios, sino que creía que el hombre se salvaba por medio del bautismo, porque el bautismo es una obra. Pero si nosotros no entendemos el bautismo como una obra, sino como una obra de Dios, porque ahí lo dijo, ¿no? Es la unión de la palabra con el elemento agua, y eso a través del Espíritu Santo hace digamos, la obra. Entonces, nada, me queda entender de que por ahí el doctor Enoel, al no conocer, ¿no? Por ahí la soteriología católica, mirá lo que iba a decir, la soteriología luterana, o en algún sentido no conocer por ahí, creo que el problema viene por el tema medio de gracia, ¿no? Y entenderlo como una obra humana, a los medios de gracia, cuando estamos hablando de gracia y medios, creo que por ahí viene el punto. No hay otra opción, ¿no? O, como habrías dicho recién, por ahí yo creo que el tema de la sola fide no conocieron la verdadera postura de Lutero, por ahí. Exacto, tienen una versión más light, ¿no? Desacramentalizada. Ujú, Exacto, exactamente. Desacramentalizada, ese es el punto. exacto. Bien, Bien. para ir terminando, me gustaría aprovechar acá para comentar un poco sobre lo que fue parte de la conversación, porque el hermano en video, él le responde al doctor Enuel y entonces hay un intercambio de palabras, no en el mal sentido, pero hay algunas cosas quizás no, como que no están muy, o sea, no quedan bien. Pero, Ah, y eh, otra cosa, ¿no? Él ajá, dijo que a nosotros nos dijo en el video ese que nosotros éramos católicos romanos. Bueno, en el video ese no nos dijo eso. ah, En el video no nos dijo así. ¿Por qué después lo dice él en el programa de él? No sé. Pero ahí cuando estábamos en el vivo no nos dijo católico romano. Yo que por lo menos recuerde. No, ponele, vamos a dejarlo el beneficio de la duda. Vamos a dejarlo el beneficio de la duda y olvídense lo in- que dije recién. Pero bueno. in- incluso, sí, por ahí vi una vez una persona que decía, no, hubo un calvinista que le dijo a otro pastor, pastor, eso fue hace tiempo, incluso yo hice la crítica en este canal. ¿Usted cree que si alguien cree que el bautismo es para salvación, perdón de pecado, usted lo consideraría como su hermano? Dijo, no, no sería mi hermano, porque está añadiéndole a la obra de Cristo y bla, bla, bla. Y yo decía, puse de título, reformado manda a Lutero al infierno. Entonces, porque básicamente si no es su hermano, entonces no se salva. Y tenemos que Y concluir sí, que lo mandó al infierno. Entonces, yo, pero qué gente tan irresponsable, ¿no? Entonces, y sí. bien, eso que está haciendo el doctor Enoel es esto que te ven en la imagen, ¿no? Se está cortando, ¿verdad? Está cortando la rama y por supuesto está defendiendo a Lutero, pero resulta que lo que Lutero cree, él lo está rechazando. Entonces se está cortando la rama donde está defendiendo la defensa de la reforma. Que, entonces, a ver, no hay ningún problema en Ujú. que él pueda discrepar, pero ya llamar católico romano y dejarlo del otro lado, por eso, pues como no conocer la historia, no es algo tan básico. Pero aquí comienzan los comentarios. Entonces yo voy a poner algunos y los voy a ir leyendo, o no sé si tú lo lees o lo leo yo.
Sí, sí, sí. Que yo le habría hablado al doctor Enuel, ¿no? Y le puse en los comentarios que raramente después entré a mirarlos otra vez y o sea, si vos entras en modo incógnito, no los ves. Si vos entras con mi cuenta, los ves. Entonces me da a entender de que los ocultó, ¿no? Sí, lo he visto con los Dice lo míos. siguiente. Mira. Dice, doctor Enuel, viendo este video, me gustaría que muestres pruebas sobre la acusación que le haces a los luteranos, ¿no? Sobre lo que él decía, ¿no? Y puse, nosotros como luteranos no nos consideramos reformados, así que es raro. Y le puse la acusación de romanista, si querés la dialogamos en mi canal, ¿no? Lo dije bien, viste, con altura, con respeto, Claro. y bueno, Ok, aquí hay otras capturas. No sé si están en el orden correcto. Creo que primero viene este que está acá, donde dice, no, amigo, me sorprende. Creo que es ese. ajá. Ok, Dice, a mí que llevando el nombre de luterano no se considere reformado, dice. Y no, es que los luteranos nos consideramos luteranos nomás. El claro. luterano o católico evangélico, no nos consideramos reformados. Reformado, como le habría dicho anteriormente, tiene que ver con esos tres símbolos principales de unión que tienen los reformados o calvinistas, ¿no? Ujú. Y dice, le puse, ¿no? Él dice, lo de romanista no es bajo, sino la deducción lógica de esa postura que asumen, según ellos, que para ser salvo es específicamente Sí, absoluto sí. el bautismo, ya que se encuentra en sus confesiones, dice, ¿no? Ujú. Entonces le puse, doctor Enuel Hernández, vuelvo a decirle lo mismo, si usted es un doctor en teología, que yo no, muéstrame, le puse. Uno, ¿dónde los luteranos o Lutero se consideró a sí mismo con ese término? Dos, no comprende mínimamente qué es un medio de gracia para un luterano y los luteranos decimos que el bautismo es una obra de Dios y no humana y no me acuerdo cuál era el 3 porque no se ve ahí, pero le habría puesto un tercer punto, ¿no? Eh, y después, bueno, claro, obviamente que lo invité a charlar a mi canal eh, y le puse, ¿no? Lo podemos charlar cuando quiera, me sorprende que siendo doctor en teología que no reconozcas eso. Si no invita a un luterano, le dije que no sea yo, ¿no? Que refute lo que yo he dicho, ¿no? Por último, muy bajo lo de católico romano, igual no fue una ofensa, le puse, ¿no? Como diciendo, bueno, que diga lo que quiera, ¿no? Después faltan Sí, algunos ok. comentarios, como que están Sí, desordenados, ¿no? Pero sí. después le puse, debatamos el bautismo y por qué según usted, es sinergismo, ¿no? ¿Quiere? Y él me dijo, bien, dígame dónde puedo conseguir su disertación doctoral para leerla y seminario donde estudió teología. Entonces podemos coordinar un día. O sea, si no Vamos, soy doctor en teología, no puedo, pero según él. yo diría, a ver, si te está pidiendo ese tipo de condiciones para disertar o para hablar de esto, porque él, que se supone que sí debería tener estos requisitos que él pide, él da unas declaraciones irresponsables llamando a los luteranos, católicos romanos y sinergistas? O sea, ¿en qué se Ujú. basa él para eso? Y eso es lo que tú le estás pidiendo. Bueno, demuéstranos tal cosa o si quieres debatirlo. No, tú tienes que tener los requisitos. Ok, perfecto. Yo no tengo los requisitos, pero si tú tienes los requisitos, tú deberías entonces estar a la altura de lo que tú dices. Y una de las cosas, estar a la altura de lo que dice, es ser riguroso con ese tipo de cosas. Porque, a ver, si no, entonces no le estás dando el respeto debido a las cosas. Y tú te imaginas que yo agarre esto que está aquí, es una, en Venezuela decimos gelatina, bueno, es un gel de cabello. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí, ¿Te imaginas que yo le diga, mira, este gel, ustedes se lo pueden echar en la piel y pueden bajar de peso, le reduce incluso la piel, se la puede poner lisita y perfecto. La gente va a decir, digamos que alguien comprara y va a decir, no, esto no me sirve para nada, incluso lo que me hace es endurecer el cabello, lo probé en el cabello, no endurece. O sea, y si yo digo ser un que sé de cosmetología, no sé cómo sería la palabra, cosmiatra, que sé de cosméticos, no sé cuál sería la palabra sí, en que español. sabe de cosméticos. Sí, Ajá, entonces la gente va a decir, no,
O sea, entonces, ¿qué es lo que haría yo? Me estaría lanzando por el piso lo que yo digo es que sé de cosméticos, porque obviamente no hace lo que yo digo que hace, ¿no? Entonces, la gente no me va a creer. Entonces, si yo me pongo a decir, ustedes los luteranos son esto, o ustedes sí son reformados, o qué sé yo, ustedes son sinergistas, ustedes son católicos romanos, y entonces dice, bueno, muestran las evidencias, su comprensión, un luterano está diciendo, su comprensión de lo que nosotros creemos no es así. Entonces, bueno, vamos, otro Claro. comentario. Sí. Eh, Dice, bien, parece que definitivamente usted no vio el video completo y no comprendió qué son esas personas en TikTok los que hacen vinculante a la salvación. Pero, pero se explicó en detalle en el video, en el cual usted no ha visto, ¿no? Eh, Acá está otro de los comentarios que enganchaba con el tema del reformador y eso, de la palabra reformado también, ¿no? Dice, interesante que llevan el nombre derivado de Lutero, un reformador, y no se consideran reformados, ¿no? Y después dice, la acusación de romanista es simplemente que en la conversación que tuve con defensores de la verdad, ahí está, ese Ajá. era el nombre. Encima él lo dice, y no son luteranos esos dos. Defensores de la verdad y pensamiento reformado en TikTok, dice. Ellos mencionaron que el bautismo es vinculante a la salvación. Esto es sinergismo, así que bienvenidas sean ellos a Roma, dice, ¿no? Y después le puse yo, a ver si servía, ¿no? Mis estudios, ¿no? Le puse doctor Enuel, ¿no? Estudio filosofía en la Universidad Católica de La Plata y teología en el Seminario Concordia de la Iglesia Luterana Argentina. Por ser estudiante cree que no estoy capacitado para defender mi fe y cualquier cosa con altura, y creo que él me habría puesto, si no me equivoco, porque ya creo que ahí no aparece, no pongas palabras en mi boca, dice, ¿no? Pero bueno, la cuestión que acá están medio desordenadas las cosas, pero más o menos se entiende lo que quiso decir el doctor Y Enuel, ¿no? Como que este no. el último capturé, que al Sí, final ahí dice no está. puedo hablar. Bueno, sí, básicamente sí está un poco desordenado porque no sé exactamente cómo fue el orden, traté de acomodarlo un poquito que se vea, pero lo que sí no me parece es que le salga diciendo a las personas, bueno, mira, tú tienes que tener estos requisitos académicos para debatir, ¿no? O hablar. Yo creo que incluso si tú lo tuvieras, no va a aceptar debatir. No lo Claro, aceptaría. no. Si no lo hace con No. Dante, por ejemplo, probablemente no lo acepta contigo. Entonces, pero, eso es lo que yo digo. Yo creo que esta es mi apreciación personal, que quizás lo que le molesta es que le ataquen de doctor, pero a ver, si eso es lo primero que tú pones, y así se llama tu canal, entonces la gente va a darle ese prestigio porque el título te da un caché, cierto caché, ¿cierto? Entonces, si yo digo, o vamos a tener hoy al hermano PhD, Juan Carabajal de la Universidad de Oxford, y bueno, nos va a hablar sobre tal cosa. Entonces, claro, al yo decir eso, ¿qué indica? Bueno, esta persona ha estudiado, se ha preparado, entonces le va a hablar de todo eso que él ha leído y se ha quemado las pestañas estudiando para que ustedes se beneficien de eso también. Entonces, pero ¿qué Claro. pasa si tú cometes errores de principiante? Entonces, alguien que Mm, de repente que sea más riguroso y preciso va a decir, pero estos son errores muy básicos, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, claro. y no solamente una vez, varias veces. Entonces, incluso con el asunto de la nueva perspectiva de Pablo, él está atribuyendo de manera general a lo que crea una nueva perspectiva de Pablo sobre Pablo, en este caso, lo que es el negar la cristología divina. Yo mostré que en T. se lo cree y por lo tanto, al generalizar y no hacer la salvedad, pues sería algo injusto, ¿no? Porque si yo digo, sí, sí, lo de la NPP, ellos no creen en la cristología divina, sino el Cristo histórico. Oye, pero si yo supuestamente he leído a N.T. Wright, yo diría, no, pero N.T. Wright, porque es el personaje que más se utiliza, ¿no? Para discutir, yo diría, no, sí, pero N.T. Wright sí cree en la cristología divina, porque yo sé que lo he leído, Claro. ¿entiendes? Entonces, Sí, sí. obvio, ¿no? Yo no soy luterano, pero he leído, pues, estos documentos, no los he leído totalmente lo que es el libro de la Concordia, pero si alguien me dice a mí, no, los luteranos no creen el bautismo para salvación, disculpa, yo sí he leído eso y te puedo citar dónde está para que tú cheques y te Sí. des cuenta de eso. Entonces, Ujú.
Digo, no tengo título Eh, universitario para esto. claro, pero ponele, ¿no? Pensando en lo que vos dijiste en la nueva perspectiva de Pablo, ponele que, no sé, mañana de repente, no sé, un personaje X del mundo evangélico diga, mira, yo creo en la nueva perspectiva de Pablo ahora. Me convenció de que está bien, ¿no? Que lo vamos a tratar de que no es hermano en la fe, de que no es cristiano, no sé, todas esas cosas. Me parece que no va, como que está un poco de más eso, ¿viste? Eh, o que, no sé, que es, no sé, el demonio. Pará, aflojémoslo un poco y analicemos, porque en realidad no es que es judío o es musulmán o ahora, no sé, abandonó. A ver, es una buena posibilidad, como vuelvo a repetir, para alguien que por ahí tiene otra perspectiva y en vez de hacerse católico puede tomar esta nueva perspectiva de Pablo, ¿no? Como parte suya de su quehacer teológico. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque sinceramente, si no, lo que estamos haciendo es echar a las personas, de a poquito, ¿no? Sin darse cuenta, echamos a las personas al catolicismo romano, ¿no? Cuando Claro. tenemos que observar todo, o sea, todo el academicismo que hay, ¿no? Y eh, ser, ser más abiertos, ¿no? Estamos en un tiempo en donde podamos analizar un poco más todas las perspectivas teológicas. Tenemos, a ver, todos tenemos la posibilidad de buscar el libro de Concordia, todos tenemos la posibilidad de buscar el Catecismo Menor de Lutero, el mayor también, todos tenemos la posibilidad, no sé, de agarrar y leer la nueva perspectiva de Pablo, todos tenemos la posibilidad, no sé, de leer las confesiones reformadas. Entonces, lo mejor que puedo hacer yo para entablar un diálogo con un hermano es agarrar y mínimamente sentarme a saber lo que cree esta persona, ¿no? Como para por lo menos, digamos, tener una charla amena y no algo danino, ¿no? Claro. Hermano, antes que lees a la pregunta, si yo te pregunto a ti, ¿dónde la Biblia dice o enseña que el bautismo es para perdón de pecados? ¿Qué tú podrías utilizar como referencia bíblica? Sí, el Primera de Pedro 3:21 y como en el tema del perdón de los pecados y todo ese tipo de cosas, o sea, cuando una persona es salva, se regenera, Tito 3:5, por ejemplo, también. Claro, pero si yo dijera bautismo para el perdón de los pecados, o sea, que el Primera de bautismo es para... Pedro 3, Primera de Pedro 3:21. Porque encima, lo loco, a ver, dame un segundito, que voy a buscar la Biblia que está ahí y ya la traigo. Bueno, precisamente te comento esto porque aquí, bueno, aprovecho de dar una respuesta, dice, cubriendo la verdad, unidos a la fe, pero tú haces peor que cuando no quieres que la gente te pregunte de un tema en Facebook y tratas a la gente ignorantes y tontos. El doctor Manuel pide eso porque él se toma en serio todo lo que sabe. Bueno, yo no creo que él se lo tome en serio, porque si se lo tomara en serio realmente, él fuera más riguroso. Ahora, cuando yo he dicho que algunas personas son tontas e ignorantes en mi Facebook, es porque yo hago preguntas muy sencillas. Fíjese que yo hice una pregunta y lo hice de prueba, puse. De hecho, ni siquiera fue una pregunta, fue una petición. Dije, leer con atención a la petición. Esto está en mi Facebook, yo después lo quité porque al final nadie respondió a lo que yo pedía. Puse, leer con atención a la petición. ¿Por qué lo pongo en mayúscula? Para que la gente preste atención y lea con atención. Dije, proporciona el texto donde diga o enseñe que Dios Padre derramó su ira sobre el Hijo, ¿no? Sobre Cristo o vida eterna. Entonces, dije, gracias de antemano. O sea, si estoy haciendo una petición, pues lo que espero es eso. Si no está el texto, pues diría, bueno, mira, la respuesta sería, mira, no tengo el texto claro, pero yo lo deduzco es con estos textos. Ok, ya, pero gracias, pero realmente no estoy pidiendo eso. Y me citaban textos, pero que no decían nada de ese tema. Entonces, si la persona no me responde, entonces muchos me decían, no, pero yo conecto y concateno los textos. Ok, pero yo no te estoy pidiendo que los concatene, es dónde está el texto. Entonces, en este caso, si uno pide eso y la persona responde en otra cosa y empiezan a cuestionar, ¿y qué tú crees? Pero yo no quiero debatir con la gente en el chat, yo quiero es hacer una petición. Si yo digo, hermano, dime dónde la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra.
entonces tú no crees en lo que Dios creó. No, por favor, dime dónde dice eso. En Génesis 1:1, ¿vale? Ok, Dios creó los cielos y la tierra. Gracias, gracias por responderme a la petición. Es eso. Y yo no soy el tipo de persona que pierdo el tiempo debatiendo por escrito. Entonces, por eso digo, ¿por qué una persona que lee algo tan básico en español y lo escribo bien redactado, no entiende algo tan sencillo? O sea, entonces, Claro. esta es la pregunta. Sí, mira, te leo el versículo de de Pedro 3, vamos a leer el 20 y el 21, ¿no? Dice, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, pero escuchá lo que dice anteriormente, ¿no? Habla de Cristo, de que habría descendido a los infiernos, según lo que dice el texto, o que habría descendido a predicarle a los espíritus encarcelados, etcétera. Y dice, ¿no? A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, observen, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras que preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua, ¿no? Ahí te está explicando que fueron salvados por medio del agua. Bien. Entonces, en el 21, Escúchame, hay personas que han dicho, que yo he visto ese texto y le dicen, mira, ahí dice por medio del agua. No, ahí dice el arca. Entonces cree que fueron salvados por medio del arca, ¿no? Por ahí dice agua. Es como dijo un hermano por ahí, claro, bueno, dice, debe ser sí, un arca hecha de agua, porque ahí dice por medio de agua. Ok, claro. continúa. Y encima, después, en el 21 dice, todo esto es un símbolo del bautismo, y después entre paréntesis dice, ¿no? El cual no consiste en lavar impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva, y encima dice, por la resurrección de Jesucristo. Y después dice, a quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. O sea, el versículo creo que es bastante claro, ¿no? Con lo que dice. Me gustaría, antes para no quitarte tanto tiempo, por aquí un hermano que había hecho una pregunta, se me había olvidado. Que hay mucha gente que le preocupa mucho ese tema, del tema de que, que siempre el caso del accidente o la Ajá. muerte en última instancia, dice, si alguien se convierte al luteranismo en su lecho de muerte y no alcanza a bautizarse, eh, qué pasa según luterano? Y se salva. Claro, pero A ver, se pregunta, ¿qué significa convertirse al luteranismo? Eso es otra cosa. ¿cómo, cómo? ¿Cómo Él dice, sería? si alguien se convierte al luteranismo, pero, por ejemplo, si yo soy bautista, ¿yo puedo convertirme al luteranismo? Sí, o Claro, sea, exacto. Ahora, pero, a ver, la palabra conversión no sé si sería correcta, porque no es que pasar, el luteranismo es bautizar. una religión, pero claro, es cambiarse de tradición, como decir, pasar de esta tradición a otra, Ujú. porque no sería convertir, no sé, me parece que la palabra convertir es como que sos de una religión Una y te transformación. pasás a otra, ¿no? Como En que todo te caso sería transformás. cristiano. A cristiano sí Claro. podemos decir. Claro, o sea, pasás de cristiano bautista a cristiano luterano, ¿no? Ahora, que no alcance a bautizarse, ¿no? Pero Claro. él dice, yo creo en todo esto, ¿no? Incluso en el bautismo que salva, pero no alcanza a bautizarse porque justo se muere y bueno, Dios lo salva igual. Porque parece que no se entiende lo que habría explicado anteriormente del concepto de medios de gracia, ¿no? Se habría explicado acá, que es la palabra y los sacramentos. Todos van unidos, todos son una cápsula, todos juntos, pero paso a paso, ¿no? Si por ahí no llegás a bautizar a la persona, y bueno, si le predicaste el Evangelio y dijo, me arrepiento, creo en Cristo como mi Salvador, yo no soy nada, y bueno, Dios le obró antes de esa manera, ¿no? Por eso le decía anteriormente que Dios obra, y la confesión, ¿no? Dice, Dios obra como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere.
¿no? Pero quiere relacionarse por la palabra y los sacramentos. Ese es el punto. Exacto. Entonces podríamos decir que, de hecho, interesantemente allí, ese tiempo en que aparece la salvación en tiempo presente, el bautismo salva, o sea, la acción continúa todavía en el presente, los resultados del bautismo del inicio, ¿no? Entonces, Exactamente. interesantemente, continúa. Entonces, eso es importante. De hecho, no nos quería meter en esa parte, pero en el texto del verso 21, es que el verso 20 dice, salvados por medio del agua, ¿no? Fueron salvados por medio del agua. En el verso Sí, 21 viene un pronombre relativo que reproduce el antecedente agua, y dice la cual. Y lo que pasa es que vienen allí, este texto es complicado desde la perspectiva sintáctica porque tiene varias unidades de palabra en aposición. Una es la cual, que está refiriéndose al agua. La palabra baptismo está aparte, que está en aposición con agua. sí, Y la otra sería suciedad de la carne, que ahí no se refiere a impurezas morales, sino la suciedad física. El bautismo no consiste en quitarse la suciedad física, sino en una petición, una petición delante de Dios, una buena conciencia, una petición de buena conciencia delante de Dios. Y lo que está diciendo el bautismo ahora lo salva a usted, o sea, lo continúa salvando. Y después dice, que viene una frase, por medio de la resurrección de Cristo. O sea que el bautismo que te conecta con Jesucristo a su muerte y resurrección, hace que ahí el texto no está diciendo que el bautismo te salva separado de Jesús, sino por sí. medio de la resurrección de Cristo. Ah, y si no me equivoco, déjame ver, pero creo que era Hechos 22:16. Creo que también dice algo, porque a veces uno se olvida, ¿viste? Y por ahí te acordás de repente, así como ahora, como me pasa. Creo que Hechos 22:16 dice, ¿qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre, dice, para que quedes limpios de tu pecado. O sea, este es muy claro, creo yo, ¿no? Dice, ¿qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpios, para que Pero quedes limpio de tus pecados. O sea, es como que, incluso algunas, bueno, la traducción literal sería invocando su nombre. Algunos lo ven como explicando, como explicativa, indicando que este, eh, bautízate y lava tus pecados y habrás invocado su nombre. Porque allí resulta lo que sucedía era que no es como que te da un curso de 3 meses o 6 meses para bautizarte, sino que era en el mismo día. Entonces, claro, la persona que creía en el Evangelio confesaban a Jesús como el Señor, que creyendo en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, que murió por sus pecados. Y entonces, una vez que había confesado a Cristo, que la Biblia dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo bautizaban y entonces le imponían las manos y bueno, obviamente ahí depende de cómo seamos cesacionistas, ¿no? Algunos hablaban en lenguas, otros no, obviamente no era todo, de todo, pero eso era todo. Y cuando una vez recibía la recepción del Espíritu Santo, tenía una comunión plena con sí, toda la iglesia, porque podríamos decir que los del capítulo 8, o sea, que en la parte donde dice que ellos no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, pero habían sido bautizados, podría interpretarse que quizás no tienen todavía una plena comunión con la iglesia porque todavía no habían recibido, digamos, todo completo, el paquete, por así decirlo. Pero en términos generales, o sea, no creo que sea un problema. Lo que pasa es que hay gente que dice, bueno, si tú crees en el bautismo para perdón de pecado, entonces te pone el típico caso que yo también lo veía, ¿no? Cuando yo, si la persona se arrepiente de corazón y cruza la calle y viene una gandola y se lo lleva y lo vuelve triza, bueno, pues mala suerte, ¿no? Por así decirlo. sí, Pero no necesariamente tiene que irse al infierno. Entonces, claro. creo que no, eso no es ningún problema. Pero bueno, de verdad agradezco que hayas estado aquí. Me gustó pudiéramos compartir este tema y bueno, mi intención es, por un lado, hacer una crítica constructiva, hacer un llamado al doctor Hernández para que, bueno, realmente él se tome su título en serio, o sea, porque realmente entonces pues la gente no lo va a tomar en serio porque al menos los que les gusta ser bastante crítico y riguroso. Yo me considero una persona así que constantemente estoy aprendiendo y si yo veo que alguien que
tiene más estudios que yo, comete novatadas, entonces yo tengo que llamar la atención. Y más cuando se está atacando hermanos, por ejemplo, llamando a los católicos romanos. Aunque, a ver, no es que sí sea algo malo, pero recuerda que como que dentro del protestantismo no tiene mucho estatus, este, Claro, no tiene un buen estatus ser católico, ¿no? O llamarse católico. Pero, pues, exactamente. incluso a veces lo utilizan para nosotros y a veces no se han dado de cuenta que hay una inconsistencia. Fíjate que algunos que no son trinitarios dicen, ustedes creen en la Trinidad como los católicos. Y entonces, ¿qué dicen los bautistas, pentecostales? Bueno, porque bueno, es que no importa si lo creen los católicos, lo que importa es que esté en la Biblia. Bueno, perfecto. Entonces, si luterano cree que el bautismo es para el perdón de pecado y cree en la presencia real de Cristo, entonces no se metan con Roma, no hablen de Roma. Veamos si está en la Biblia o no. Si está en la Y sí, Biblia, adelante. Si no, pues no pasa nada. y sí. Adelante, Bueno, hermano. la verdad Que que unas últimas palabras para aprovechar de pedir el live. sí. Bueno, que este live bueno, no fue con mala intención, no fue con una intención maliciosa, sino de por ahí de aclarar algunas cuestiones, ¿no? Gracias, Leo, por invitarme para charlar de este tema. Y por último, creo que nos debemos, ¿no? Como latinoamericanos, un poco el tema del repaso y el estudio de la iglesia luterana, ¿no? Sé que no hay mucho material, que por ahí el tema es el inglés y que no hay mucha traducción, pero lo que hay está bueno y se puede comprender más, ¿no? Entonces sería bueno que como latinoamericanos nos quitemos un poco los lentes de las teologías que conocemos y nos sentemos a estudiar el luteranismo. Exacto. Dice ahí varios tipos luteranos o no más progre y conservadores. No, solamente progre y conservadores nada más. Ese es el único problema que hay. Ok. Que de hecho uno, por ejemplo, abandonó las confesiones luteranas y a partir de ahí se hicieron progres y tomaron el método histórico crítico, ¿no? ¿Tú has escuchado de... No, Adelante, sí. sigue. Sigue, sigue. No, y bueno, y eso fue lo que hizo la división, ¿no? Empezaron a decir que la Biblia no era palabra de Dios, empezaron a decir no, que el homosexualismo es esto, y ahí empezaron con todas las cosas. Sí, fíjate que tú has escuchado de E.P. Sawyer. Me suena, che. E.P. Sawyer, ¿no? Y E.P. Sander, ¿te suena? Sí, sí. Ah, bueno, una de las Claro, yo le críticas que digo se así. le... Bueno, Ese no, escucha, otro. sí, lo que pasa es que el doctor Emanuel, hablando de, no, la nueva perspectiva de Pablo que es falsa, habló de E.P. Sawyer. Y bueno, no existe tal E.P. Sawyer, existe E.P. Sanders. Entonces, es Claro. como que tú te imaginas que llega, no, sí, yo sé de la reforma. Claro, estaba ¿cómo se llama este? Marín, creo que era Marín Lautaro, ¿no? ¿Cómo se llama? Y entonces, o sea, es Martín Lutero, ¿no? Digamos, o alguien diría, pero ¿cómo va a cometer un error tan básico si Pisander, el O que inició la reforma, la revolución? Malactón, ¿cómo era? Sí, Malactón. Como maratón, maratón, no sé ni idea. más latón. Nada que No, ver, ¿no? entonces, claro, entonces la cuestión está en que si yo estoy al tanto de lo que es este movimiento de la NPP, yo tengo que saber por necesidad obvia que E.P. Sander es el que hizo lo que llamamos la revolución de E.P. Sander con el libro de Pablo y el judaísmo palestino, ¿no? Entonces no creo que hace falta ser doctor para eso, ¿no? Entonces, cuando hace ese tipo de errores, me dice, bueno, pero ¿por qué lo menciona así? O sea, y a veces dicen las cosas raras, ¿no? Pero bueno, espero que no se moleste, doctor Emanuel Hernández, por las críticas, ¿no? Porque aquí ni yo estoy exento de no ser criticado. O sea, yo también puedo ser criticado. Si usted quiere hacerle una respuesta a esto, adelante, tiene todo el derecho, pero yo no lo voy a replicar. Entonces, es un Che, video. Leo, Ajá, te voy a dime. contar algo. Te voy a contar Dime. algo. Cuando empecé a hacer los videos, ¿viste? Me dice uno, ¿qué es el credo de San Anastasio? Me dice. Y yo, ¿viste? No, y yo, ¿viste? Yo digo,
¿Qué? Pero si yo dije credo de Atanasio, cuando voy a mirar el video, me dice uno, che, hermano, le mandaste Anastasio. Y me Sí, la equivoqué, película. ¿viste? Y ya está, ¿viste? Lo modifiqué y le puse San Atanasio, perdón, me equivoqué, entre paréntesis, ¿viste? Claro. Pero bueno, ¿qué va a A lo hacer? mejor de No repente, quería modificar, pero a, a- bueno, te puede pasar. a lo mejor de repente ese Anastasio dice, oye, ese es progre porque, porque me pareció otra cosa. Sí, Sí, exactamente. sí, pero Pero bueno, bueno, está bien. Muchas gracias, hermano. A todos los que se conectaron, agradezco, invito que le den su like. Como digo, doctor Enoel, si usted llega a ver esto hasta el final, bueno, gracias por verlo todo. Si quiere respuesta, adelante, tiene derecho a tomar el contenido del canal para hacer su crítica. Si no quiere hacerlo, no pasa nada. Sin embargo, sea que lo haga o que no lo haga, no voy a darle réplica porque no es como quiere hacer un tome y dame. O sea, yo no caigo en ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy el tipo de persona claro. que te puede dar una o dos respuestas y chao pescado, ¿no? No ando en eso. Pero por supuesto, la idea es una crítica constructiva, defender a nuestros hermanos luteranos, porque a veces yo o sea, entiendo y a veces me siento identificado en que, oye, los hermanos a veces pueden sentirse incluso despreciados. Entonces, digo, no se ponen a pensar en cómo estos hermanos se sienten, o sea, que son básicamente los que lideraron o iniciaron la reforma. Resulta que ahora terminan siendo catalogados como protestantes, me parece un insulto y una falta de Ujú. respeto. Es como que cuando usted le llama, dicen, usted cree en la consubstanciación. Entonces, es una falta de respeto, obviamente. Y bueno, aunque quizás se sabe que hay gente que lo hace sin mala intención, pero en otros temas creo que no se debe hacer. Pero bueno, ahora sí. Así es. Gracias, hermano. Bendiciones. Un gusto tenerte Bendiciones. aquí y a todos los que se conectaron. Así que déjame quitar este comentario acá y nos vemos entonces en la próxima, hermano. Denle like. Bendiciones. Bendiciones.